Bueno, entonces estamos hoy en el entresiglos y continúo leyendo. De acuerdo con la lista de Larrazábal Enríquez y Carrera, esa que tienen en imagen, entre 1885 y 1900 se publicaron en Venezuela 6 novelas, 6 escritas por mujeres. Después de anular una novela que no es tal, pues es un cuento, y añadir 3 que ellos no tomaron en cuenta, como se ve en la imagen, resultan 8 novelas en esos años. Y entre 1903 y 1920, estos autores suman 10 novelas generadas por escritores. La lista está a su disposición ante vuestros ojos. Una rápida revisión de esos títulos es el objetivo que pretendo atender en lo que sigue. La promesa de Trinidad Benítez López salió a la venta el último año del siglo XIX, o sea, en 1900, porque los siglos empiezan con el año 1. Esta novela fue impresa en Valencia y ahí vemos todas las vicisitudes que deben vencer Enrique y Rosa antes de contraer matrimonios. Cada impedimento es vencido una, otra y otra vez. Aquí preciso acotar un punto de interés. En una de las 2 páginas que la autora titula a mis lectores, ella califica su propuesta estética de estos pobres ensayos. Bien visto, la palabra ensayo fue utilizado con recurrencia por nuestras escritoras para definir su trabajo intelectual. Pensemos nomás en nuestra primera revista femenina que se llamó así, Ensayo Literario. Tendrán que correr varios años para que ellas asuman su responsabilidad estética con mano firme, sin vacilaciones, con certeza en cuanto al valor de sus aportes. Es cierto que el argumento de la promesa dice poco a quien recorra en el presente esas páginas. Por boca de la autora vamos a seguir aquí y cito, la senda de amarguras y desencantos, fin de cita, que sufren, lloran y padecen la pareja que forman Rosa y Enrique. Senda de amarguras y desencantos. Como en la mayoría de las novelas de esos años que examino, siempre hay un huérfano o huérfana. En la promesa es así. También en la promesa, como en la mayoría de estas novelas, siempre hay una persona maluca, insensible, macabra. En este caso es el tío de Enrique, rico, avaro, verdugo y miserable. No faltan en estas novelas la tía o persona buena y abnegada que cría a los huérfanos. Habitualmente hay un secreto que, como corresponde, aquí no podía faltar. Tampoco falta la persona filantrópica que ayuda a otro u otra por puro amor al principio. Recordemos que se trata de construir figuras modélicas, ejemplarizantes, que sirvan de estímulo para promover conductas moralizantes. Otra constante en estas novelas es la construcción de historias que prefiero yo aquí llamar y calificar como subordinadas para poner al lector al tanto del pasado de algunos de los personajes secundarios. En esta novela son varias la existencia de estas historias, pero no voy a resumirla para que ustedes las descubran si leen la novela, que se puede descargar en la opción que ofrece Google. Otro rasgo de esa literatura es que no hay marcas que establezcan la manera en forma inequívoca la identidad sexual de la voz narrativa. O sea, quien narra no se sabe si es mujer o si es hombre. Y tampoco faltan estos textos escritos por mujeres, él o los personajes que se regeneran porque aprendieron la lección moralizante y logran, sobre todo, controlar las pasiones. Recordemos este punto que planteé en la segunda sesión. Y no puedo olvidar la importancia que tienen las cartas para resolver el conflicto. Sin cartas no habría narrativa ni de hombres ni de mujeres en el siglo XIX.
Tomo en cuenta el lenguaje que suele atribuir a la protagonista, las mujeres, casi siempre chicas muy jóvenes, de 15 años, a quienes modelan con una capacidad analítica y una formulación verbal que no parecería corresponder con la edad biológica que las define. Y todas, sin excepción, ejecutan el piano. Y en todas, algún personaje, casi siempre ellas, tienen un presentimiento, el que ineluctablemente se cumple. Y no falta el suicidio, que quizás en el presente parecerá una exageración, pero les tengo que contar que fue una práctica extendida, más común de lo que cabe imaginar en el presente. Pensemos no más en el suicidio de José Asunción Silva. Varios intelectuales reflexionaron sobre este fenómeno que atribuyeron como propio del siglo. Martí, por ejemplo, se refirió a este problema que, debo añadir, con el paso de los años fue catalogado como lacra social. Fueron esquivos los novelistas del 19 a precisar los apellidos de los protagonistas, así como el lugar, la ciudad donde se desarrollaban las acciones, y las novelistas hicieron también lo propio. Además, está la tuberculosis, el COVID de entonces, como otra constante. Los personajes maniqueos, el malo es malo malísimo, el bueno casi llega a la idiotez por exceso de ingenuidad o creencia en el prójimo, están presentes. Esos años destaca la barquisimetana Magdalena Seijas. Durante este lapso de entre siglos que examino, publicó 5 novelas. Escuchen bien, 5 novelas. En realidad, ella se dio a conocer a nivel nacional desde finales del siglo XIX, cuando el primer libro venezolano de literatura, ciencias y bellas artes le publicó un relato de clara intención reflexiva y moralizante en 1895, y cuando el Cojo Ilustrado incluyó de ella una prosa intimista en marzo de 1896. Pero es por sus 5 novelas dadas a conocer ya entrado el siglo XX por lo que las recordamos aquí. Pero debo lamentar que de ese conjunto solo he podido ubicar una sola de sus obras a lo largo de los años. Hablo de Amor y Fe de 1904. De manera que Ave sin nido de 1903, Raquel de 1905, Un rayo de sol de 1917 y Flor de martirio de 1920 no han estado a mi alcance a pesar de mis esfuerzos. En realidad, Amor y Fe se había publicado por entregas en su ciudad natal en el periódico Eco Industrial en 1903. Por eso puedo presumir que Ave sin nido también se publicó por entregas. Este dato lleva a pensar que sus inicios como intelectual fue en su ciudad natal, en Barquisimeto, a través de la prensa. Todavía no he apuntado que su fecha de nacimiento se me escapa, pues se desconoce, pero la fotografía que le publica el Cojo Ilustrado en 1896 nos las muestra como una joven mujer. Algunos diccionarios sitúan su fecha de muerte en 1920. Amor y Fe abre con varios escritos críticos referidos al trabajo de la autora. Hay incluso una respuesta de ella a alguno de esos críticos. Es definidor para valorar lo que significa que una mujer publicara en la Venezuela de esos años el reconocimiento de uno de estos críticos, quien llamó la atención sobre las trabas que debía enfrentar una venezolana para exponer con libertad su pensamiento. De manera que seguimos viendo los obstáculos que seguían opuestos al trabajo intelectual femenino. El argumento de Amor y Fe es sencillo. El doctor Apolinario Montenegro es un médico eminente que no cree en el amor ni cree en Dios. Es joven, rico, apuesto y huérfano de ambos padres. La voz narrativa lo describe
escéptico como Lord Byron y casi tan infeliz como él. Pero conoce a María de Lourdes y sus muchos atributos físicos, desde luego, porque es bellísima, y espirituales lo enamoran. Ella también es rica y huérfana de padre. La joven enferma de muerte, obviamente de tuberculosis, está desahuciada, viajan a Francia, a la gruta de Lourdes como última opción. La enferma invoca a la Virgen y contra todos los pronósticos médicos, ella sana. Y el escéptico, el doctor Montenegro, es redimido por el amor y por la fe. En suma, él es un nihilista y ella es el ángel del hogar que se diseñó como estereotipo femenino en el siglo anterior. Ella es quien lo redime. Es oportuno recordar que solo el cultivo de este tipo de temáticas permitía que ellas ingresaran a la República de las Letras. No obstante, a pesar de esas limitaciones, como consecuencia de la asfixia del medio, esas novelas femeninas nos proveen de noticias que no encontramos en novelas generadas por mano masculina. En esta novela de Magdalena Seijas conocemos qué música ejecutaban las venezolanas al piano, qué libros leían, qué ropa vestían, qué costumbres cultivaban, cómo era el cortejo amoroso, cuáles eran las ideas filosóficas en curso, los crímenes y asesinatos ocurridos en el lugar, el festejo del carnaval, la representación de los diversos sujetos sociales, cómo era el decorado en el hogar doméstico, etcétera, etcétera, etcétera. Y como era característico del momento, se evade la mención de las ciudades y lugares donde se desarrollan las acciones. El lenguaje se vale constantemente de las flores y los pájaros como recurso estético para dinamizar la narración. Montenegro es redimido por el amor y la fe, y así tenemos la explicación del título de la novela. La reedición, porque tuvo reedición, esta novela en 1919 experimenta alguna que otra transformación. Entre ellas, ahora los lugares, las locaciones tienen nombres conocidos por el lector, entre ellos está la ciudad de Caracas. Otra autora que escribió un buen número de novelas a comienzos del siglo XX fue la coreana de Coro, Virginia Gil de Hermoso. En vida vio impresa su novela Incurables en 1905 y Sacrificios en 1911. Una tercera novela, El Recluta, solo salió de imprenta en 1978. En sus dos primeros relatos largos, todavía es deudora del modelo de mujer que construyó el siglo XIX. Sacrificada, espiritual, religiosa, sentimental y paro de contar. Pero en El Recluta hay una transformación importante. Y cuando hablo de transformación, o si prefieren, diseño de un nuevo código ficcional, me refiero a que no se limita este texto a criticar la práctica de la recluta, tal como indica el título. Lo que quiero destacar de este material es la toma de posición política de la voz enunciativa. La novela es una filípica en contra de Cipriano Castro y, para ser más puntual, en contra del gobierno de este señor. Significa entonces que hay un cambio desde la posición de Lina López de Aramburu, cuando se inclinaba a favorecer el gobierno de Antonio Guzmán Blanco, en particular por lo que significó el decreto de instrucción pública gratuita y obligatoria. Pero lo hizo de tal manera que, hasta donde conozco, no se ha visto esta faceta de esta novela. Pero aquí en El Recluta es inequívoca la referencia a Cipriano Castro. Es cierto que no lo menciona por el nombre y el apellido, pero alude a un gobernante que encabeza una restauración y destaca el término en negritas como para que el lector no olvide que fue el lema de campaña de la revolución restauradora del caudillo de Capacho. Y al llegar a este punto tengo que formular una pregunta.
para la cual yo tengo respuesta, pero voy a silenciarla. ¿Por qué no la publicó siendo que ella muere en 1913 y Gómez le echa las zarpas al poder en 1908 con lo que desplaza a Castro? Pudo haberlo hecho. Es una pregunta que hago por si alguno de ustedes tiene una respuesta que sea más convincente que la mía. Mi interpretación la guardo para las sesiones privadas del taller. Lo cierto es que el Recluta solo se publicó por vez primera el año de 1978. Sin embargo, lo que no quiero ignorar en este momento es la cercanía que guarda esta novela de Virginia Gil de Hermoso con Mártires de la Tiranía, que salió en Barquisimeto con pie de imprenta en 1909. Su autora es Rafaela Ramona Torrealba Álvarez. La novela encierra algunos puntos que deben ser explorados. El primero tiene que ver con la fecha de publicación, 1909. Debo decir que aquí que esa fecha es improbable. Lo digo porque cuando uno abre el libro, lo primero que encuentra es una carta firmada por el hermano de la autora, por Ulpiano, y esa carta viene fechada en 1913. Entonces las fechas no cuadran. Al respecto me atrevo a especular que este ensayo de novela, como lo subtitula la autora, fue escrito en 1909 y publicado 4 años más tarde, en 1913. En la carta, Ulpiano recuerda que fue preso del despotismo, así lo califica, en febrero de 1907, o sea, fue un preso político del gobierno de Cipriano Castro. Y al leer esta clave, sabemos que todo el discurso está mostrando la imposibilidad de la existencia para los jóvenes del país en el marco de una tiranía. Los protagonistas de la novela son 2 hermanos, César y Antonieta de la Vega, ambos con talentos notables, intelectualmente bien dotados, pero al final los 2 mueren porque, como apunté, no tienen posibilidad de sobrevivir, no tienen espacio de vida posible en un ambiente de opresión. Las otras novelas que recoge el catálogo que vengo siguiendo, las 4 de Magdalena Seijas, que no logro ubicar, la de Carmen de Lima Salcedo, Regina, la de Mina de Rodríguez Lucena, Antonio Rusiñol, y la de Carmen H. González Pérez, El perfume de un alma, no puedo comentarlas porque son inubicables, no las he podido encontrar durante años. Si alguien las conoce, puede enviármelas por PDF y se los agradeceré. Gracias por estar allí, nos seguimos viendo dentro de una semana y cuídense mucho.